Bienvenidos al programa Conciencia Maya. Tenemos hoy un invitado de lujo, a un escritor muy destacado quien ha sabido retratar en sus libros el alma profunda del pueblo de México. Por medio de sus obras hemos encontrado razones y respuestas lógicas acerca de gran cantidad de hechos históricos antes confusos, y aunque a veces nos parezcan sus narraciones algo así como una versión novelada y quizás fantasiosa, estamos seguros sus lectores que podemos encontrar en estas verdades a veces insospechadas, pues la realidad resulta ser casi siempre más fantástica que la ficción. Rescata la historia de México, que nos enseñan en las escuelas con contenidos filosóficos nulos y vacíos, agregándole la razón profunda en la que el pensamiento esencial de nuestras culturas ancestrales es revivido e interpretado con gran maestría. Tenemos con nosotros a don Antonio Velasco Piña. Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Pues agradecidos de que hayas aceptado la invitación, siendo el personaje que eres. Y también tenemos con nosotros a una gran amiga, la arquitecto, investigadora, científica, astróloga, astrónoma y matemática y filósofa, etcétera, etcétera. Ay, Sergio. Que es Fidelia García Salazar, ¿verdad? Muchas gracias, Sergio. Sí. Realmente ese panegírico me sobra muchísimo. También una gran entusiasta que une grupos para toda esta cuestión de la espiritualidad, y pues bienvenida también. Muchas gracias, es un placer como siempre estar en Conciencia Maya, y pues buenas tardes a todo el auditorio, es realmente un honor para mí. Bueno, pues tenemos que empezar con unas preguntas para tema de conversación, nada más, porque esto va a ser... Entonces, para comenzar me gustaría que nos platicara un poco de su percepción acerca del grado de afinidad que existe entre la cultura mesoamericana y la cultura tibetana, básicamente. Sí, mira, Sergio, es una vinculación que ha existido a través de los siglos, posiblemente de los milenios, en que ha habido un apoyo de los grupos mesoamericanos o tibetanos, de tal manera que cuando está, por ejemplo, como todo es cíclico, el Tíbet está entrando en un momento de ensoñación, guardan sus cosas y muchas las han traído a México a lo largo del tiempo para que se preserven aquí, de tal manera que cuando se reinicia la actividad otra vez de ese chakra de la tierra, que es el Tíbet, los sabios mexicanos van a reactivarlo, y nos ha tocado a nuestra generación vivir lo contrario, es decir, México, como todos sabemos, a partir del inicio de la era de Acuario en 48, está iniciando una etapa de despertar, un despertar que abarca la conciencia de todo lo que existe en México, de sus montañas, de los seres humanos, de sus bosques, absolutamente de todo. Pero muchos de los puntos claves de México, después de ese largo periodo de descanso, necesitaban ser reactivados, y había claves para ello, pero esas claves se habían llevado al Tíbet 2000 años antes. Entonces hemos visto cómo han venido grupos de lamas a hacer, por ejemplo, rituales en varios centros ceremoniales de México para lograr la reactivación de esos centros. Incluso el propio Dalai Lama, la primera vez que visitó a México, continuó, porque en realidad la reactivación de Teotihuacán la había iniciado Regina desde el 68. Entonces el Dalai Lama vino y continuó la reactivación de Teotihuacán, y luego estuvo enviando a grupos de lamas para que a través de rituales fueran reactivando el centro ceremonial de Teotihuacán. Y ya en las últimas ocasiones, pues esto lo pudieron presenciar miles de gentes que fueron a estos rituales que realizaron los lamas. Y esto mismo ha ocurrido en varios centros ceremoniales de México, ¿no? que las claves para volverlos a reactivar estaban en el Tíbet, y las trajeron ellos. Esto es algo así como, por ejemplo, cuando uno se va a ir de vacaciones, pues cierra las llaves del agua y todo eso, pero por ejemplo, si es un retiro muy largo, pues uno incluso podría avisar a la compañía de luz que ya no continuará enviando el uso a la de teléfonos, porque van a regresar varios años después.
y cuando uno regresa a su casa, pues uno no tiene la capacidad para volver a echar a andar el teléfono, la luz, tiene que hablarle a la compañía de luz y a la de teléfonos. Lo mismo ocurrió aquí en México. Había guardianes de tradición, siempre lo he sabido, que habían preservado el secreto para reactivar toda una serie de cosas, pero había otras que si no hubiera sido porque se habían llevado al Tíbet, no se hubieran podido volver a reactivar estos centros ceremoniales, y esto es lo que ocurrió en este momento. Y allá fue exactamente lo mismo. Cuando el Tíbet entró en descanso, se trajeron a México una serie de claves para reactivar los centros ceremoniales de allá, y luego fueron, sobre todo de acuerdo con la tradición tibetana, fueron sabios mayas hace 2000 años a iniciar esta reactivación del Tíbet, ¿no? Entonces ha sido siempre esta alternancia de mutua ayuda, y que se demuestra, por ejemplo, arqueológicamente. Todo el mundo cree que el maíz se llevó a Europa a partir del siglo XVI, y sin embargo en el Tíbet siempre han tenido maíz, que llevaron de México miles de años antes, pero que no lo han utilizado porque el medio no se presta para ser un artículo de consumo de alimenticios, pero sí para los rituales. Siempre lograron mantener una pequeñísima cosecha de maíz para utilizar el maíz en sus rituales, pero no a partir del siglo XVI, sino desde hace muchísimos siglos, ¿no? Es una prueba de que siempre existió ese intercambio de apoyo, sí, básicamente espiritual. Y también tenemos por ahí la cuestión de que si uno busca hasta en páginas de internet, ¿cómo se dicen los números en idioma naga? Porque según sé, ellos, como también me lo han dicho los mismos monjes, los mayas eran los nagas, y los números están en maya, exactamente, sin ninguna alteración. Los glifos numerales. Entonces, sí, no los glifos, los numerales, sino la forma en que se dicen. Y también, también el punto, la raya. Huacuc, Huachac, Bolón, Lajún, y síguele. Y también los puntos, la raya y el sistema posicional vigesimal, igualito lo usan los nagas. Sí, entonces hablan de que pues ellos contribuyeron en mucho en las culturas de ahí del Medio Oriente, ¿qué digo? Del Medio Oriente, del Oriente. Sí, sí, entonces pues sí me parece muy interesante todo eso, y habría muchas formas de comprobación para que no digan que estamos fantaseando, no estamos ¿verdad? fantaseando, porque este concepto de que ha existido esta vinculación entre Tíbet y México es ancestral, ¿eh? Digo, los tibetanos siempre tuvieron ese concepto, concretamente con los mayas. Posiblemente haya habido intercambio con otras culturas de México, pero básicamente los mayas y los tibetanos mantuvieron esa comunicación durante muchísimo tiempo. Sí, aparte de que sabemos ahora que los mayas vienen siendo todavía más antiguos que los mismos olmecas, porque la cultura olmeca, según mi versión y según también algo que me decía mi padre, venía naciendo de una fusión que hubo, que llegaron orientales, desembarcaron en Centroamérica, tanto en el año 600 como antes, pero estas culturas no vinieron como los españoles a imponer su cultura, sino vinieron como a aprender de aquí, y entonces se fusionaron, y por eso es que vemos tantas posiciones como de yoga, sí. Y entonces viene siendo la cultura olmeca una cultura fusión también con otras culturas, ¿no? Lo mismo yo diría un poco de la maya, porque decían papá que los frisos de Palenque encontramos flores de loto, y flor de loto no hay aquí en América, ¿no? Entonces hay muchas evidencias. Como siempre he dicho, los que no navegaban los grandes mares eran los europeos, que estaban en su mar encerrado, que era el Mediterráneo, y no navegaban los grandes océanos. En cambio, cómo se pobló todo el Pacífico, ¿no? Sí había navegación desde hace muchos miles de años, y que pues no se admiren, ¿no? Exactamente por eso. Pues sí, entonces me gustaría ahora hablar de Regina, que ha sido un personaje polémico entre algunos historiadores, pero me parece que independientemente de que hubiese existido o no, viene a rescatar la esencia profunda del alma del pueblo de México.
además de que por medio de esa historia podemos encontrarle una explicación lógica, profunda e invisible para muchos acerca de los sucesos del 68, pues yo mismo dije muchas veces que sentí que en esos días que la vibración celeste descendió en esta tierra, causando gran inquietud en la gente, la cual fue encausado de diferentes maneras, según los estados de conciencia, provocando los eventos que se vivieron y con mucha intensidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, mire, Sergio, creo que precisamente la perspectiva que va dando el tiempo nos permite entender, y ahora en este momento, 45 años después de los sucesos del 68, con mucho mayor claridad lo que realmente aconteció. Recordemos que en el 69, después de que pasaron todos estos movimientos, en la mayor parte del mundo se llegó a esta conclusión: ¡qué barbaridad! Hubo una conmoción mundial, hubo manifestaciones, protestas por todas partes, y no sirvieron absolutamente de nada. No se cambió un solo gobierno, no se cambió una ley, todo volvió a estar aparentemente igual. Pero ahora, ya con esta perspectiva que da el tiempo, nos podemos dar cuenta de qué fue realmente lo que pasó en el 68 y qué consecuencias ha tenido. Lo que pasó fue una toma de conciencia planetaria. En el 68, simultáneamente en gran parte del mundo, muchos pueblos se dieron cuenta de las mentiras en que vivían engañados por los políticos, por los grandes medios de comunicación, y que todo era una gran mentira y que había una enorme cantidad de injusticias que eran sobre las que estaba estructurada la sociedad, y se protestó en contra de eso. Se protestó siempre en forma pacífica, la violencia vino siempre por parte de las autoridades. Ahora vemos que todos los grandes cambios que ha tenido la humanidad a partir de entonces son resultado de esa toma de conciencia. Digo, la más evidente sería el desplome de los sistemas comunistas, que se consideraba que para derrocarlos iban a necesitar revoluciones y una guerra mundial y un cataclismo total. Y que 20 años después del 68, estos sistemas que tenían un control de toda la sociedad, con policías, ejércitos, espionaje, se desploman sin ningún balazo. Es decir, no hay necesidad de derrocarlos. ¿Por qué? Porque esta toma de conciencia en que habían todos los pueblos de la Europa del Este y de la Unión Soviética, se dieron cuenta que vivían engañados y que eso se necesitaba cambiar, que para cambiarlo no era necesario que se mataran, simplemente había que cambiar y buscar otro camino con todas las dificultades que esto implicaba. Entonces, todo este gran cambio político es resultado de esa toma de conciencia. Fue algo que se logró a través de como se deben lograr los cambios, y a través de la elevación de la conciencia. Pero ha habido cambios mucho más importantes que ese. Por ejemplo, la toma de conciencia en materia ecológica. Todavía en el 68 había mucha gente que consideraba que era síntoma de progreso el incremento de la contaminación. Qué bien, eso quiere decir que estamos progresando. O sea, la destrucción del planeta la veían como un progreso. Y ahora un niño de kinder tiene más conciencia de la que tenía un sabio hace 60 años, porque ya todos dicen, bueno, qué barbaridad, qué mundo nos están dejando. Pero y ya los que hablábamos de ecología nos decían hippies, nos sí, gritaban que estábamos locos. Estás en contra del progreso. Que le decían que las comunidades que hacíamos, que eran ecologistas, comunidades hippies de puros locos y puro amor libre y puro marihuana. Y en cambio ahora hay una conciencia planetaria de que es necesario cambiar el sistema de producción y de consumo, porque si no vamos a acabar con el planeta. Pero esto y esto es resultado de esa toma de conciencia que se le hace. Ya lo gritábamos en ese entonces, o lo cantábamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Que haz tu vida en el campo, que deja la ciudad. Fue cuando se tomó se fue el detonador de la conciencia ecológica. Sí. Otra cosa también importantísima es el cambio de la posición de la mujer. Lo que ha progresado no quiere decir que ya esté plenamente adecuada a la sociedad para respetar todos los derechos de la mujer, pero en comparación con lo que existía hace 50, 60 años, ha habido un avance enorme. Yo te lo digo, por ejemplo, en mi caso, el número de mujeres que estudiaban carreras universitarias en mi generación era ínfimo, ahora ya es más del 50%. Entonces todo esto es resultado también de lo mismo, que ha habido un cambio de conciencia en cuanto a la posición de la mujer dentro de la sociedad. Para mí son mucho más importantes que el cambio político, ¿no? Sí. Entonces todos estos cambios que se han dado en estos años son resultado de esa toma de conciencia planetaria. Entonces no fue necesario ni hacer revoluciones, ni derrocar gobiernos a balazos, sino simplemente elevar la conciencia y empezar a enfrentar los problemas adecuadamente. Sí. ¿Qué dices al respecto? Pues, a ti te tocó más esa transición, sí. Esa transición. Realmente, tú viste todavía parte de esta marginación y te tocó el cambio. Sí. Precisamente yo nací el año en que se promulga el derecho a votar de las mujeres, en 53.
no se vota por primera vez ese año, sino hasta 2, 3 años después en las siguientes elecciones. Pero sí es muy, muy, muy positivo este cambio, porque para mí misma fue muy difícil acceder a una carrera, no por otra cosa, sino por el nivel de conciencia de la gente. Mi papá decía, ¿estudiar? ¿Pero para qué? Si eres mujer te vas a casar. Bueno, sí me voy a casar, ¿y qué? Pero no sé, pero yo quiero hacer una carrera. Yo en ese tiempo, no entendiendo muchas cosas, decía, es que yo quiero ser alguien. Pues digo, ya uno es alguien, ¿no? Pero también todas estas ideas de que la mujer tenía un rol específico, que debía estar obedeciendo a una imagen preelaborada, y los varones también, pues hemos visto cómo se han venido rompiendo. A mí me fascina ir viendo que cada año creo que voy entendiendo un poquito más de qué se trata esto, de la dualidad, de cuál es la diferencia entre lo masculino y lo femenino, y que fundamentalmente para mí lo que ha sido más maravilloso es descubrir que tanto hombres como mujeres tenemos las dos partes, masculina y femenina, y que se nos había encasillado en papeles y en roles muy limitantes a ambos, pero sí siento que ha sido este cambio favorable de la nueva era hacia la mujer lo que ha impulsado que nosotras tuviéramos este deseo de luchar. Yo digo, bendito sea Dios que mi necedad juvenil fue estudiar, porque estando en la preparatoria, en la 1, en 68, pues al año siguiente del movimiento estudiantil, pues inundaron las preparatorias y las universidades de drogas, y para mí la única obsesión que tenía era estudiar, hacer una carrera. Entonces, sí, una vez me dio algún amigo un cigarro de marihuana, no me hizo nada, y yo seguía obsesionada con estudiar. Mi pelea de la vida fue esa. Y creo que no fui obviamente la única, fue una época en que las mujeres nos tomamos conciencia de que teníamos que cambiar, que dejar ese rol limitante, y creo que esto ha sido en beneficio no solo de la mujer, sino de la sociedad. Todavía estamos en un proceso de equilibrio de esta dualidad, todavía no se ha logrado plenamente, pues ni la liberación de la mujer ni la liberación del varón, porque ambos sectores tenemos dificultades, pero ha sido una serie de experiencias muy importantes, y pues directamente yo sí reconozco que uno de los grandes impulsos de esto pues no fue solo la energía sutil del 68, sino los libros que escribió Antonio 20 años después, sí, que nos permitieron reconocer en Regina un arquetipo maravilloso de lucha por la identidad femenina, de reconocimiento de la parte espiritual femenina, y después de darnos cuenta que la función que teníamos como mujeres, que se nos pidió formar en los grupos de despertar de lo sagrado femenino, pues era también ayudar y aceptar la parte femenina de los hombres, ayudarlos a reconocerla y empezar a ir reequilibrando esta dualidad, que ahora pues ya sabemos que el propósito es entender la unicidad, ¿verdad? Por eso digo que Regina, independientemente de que haya existido en carne o no lo haya existido, es un arquetipo, es un motor muy bello que se debe que lo debe de vivir cada una de las mujeres, ¿verdad? Ajá. Porque es precisamente esa mujer libre, ¿no? Esa mujer espiritual, con poder espiritual, no poder material, y pues... Les puedo contar brevemente. Sí, en claro Suecia, sí, en los 50 salió publicado un libro de Pippi. El nombre de la autora, pues ya saben, en sueco, algo Lundgren, pero uno de esos nombres terribles en sueco. Pero este personaje de Pippi, una niña de 10 años, que su papá está en otro lugar porque viaja, la mamá creo que no existe ya, pero es una niña súper poderosa. Tiene un caballo que ella misma puede cargar, tiene un chango y vive sola. Pues según los sociólogos, años después se reconoció la influencia de Pippi, primero en Suecia y luego en el resto de Europa, como un factor para la liberación femenina. Que sí debemos reconocer que las suecas pues fueron de las primeras en tomar esta bandera de la liberación femenina. Y digo qué curioso, porque ahorita pues hace ya 25 años de que salió Regina, creo que pronto empezaremos a reconocer que esta transformación
de lo sagrado femenino, esta búsqueda, pues se ha fundamentado mucho en este libro, ¿no? Ha de haber contribuido algo también Mafalda, ¿no? Indudablemente. Bueno, hacerse preguntas por lo menos. Hablar de Regina. Claro. Ahora Mira, sí. Sergio, como todavía hay mucha gente que conoció a Regina, todavía no caemos en ese concepto de decir que fue un personaje inventado. La polémica sobre ella ha girado, precisamente por personas que la conocieron, en decir que hay dos, ¿no? Muchos dicen, no, yo la conocí y la Regina que pinta Velasco en su libro es una exageración, pero también ha habido otras personas que dicen, no, es que no la pintó realmente con toda la grandiosidad que tuvo este personaje, es decir, es muy limitado. ¿Por qué? Porque lo que más me ha enseñado la vida es que la percepción de la realidad es totalmente subjetiva y personal. Cada uno de nosotros capta la realidad pues, de acuerdo con tu genética, tu educación, tus circunstancias, etcétera. Entonces, cada quien, y es el gran problema de los seres humanos, que como consideramos que la verdad nada más la tenemos nosotros, choca con la de los demás. Entonces, que el personaje existió es evidente, y que yo más bien me inclinaría a considerar que no la reflejé en toda su grandeza. O sea, personas muy, muy espirituales han considerado que es un personaje muchísimo más importante de lo que yo plasmé en el libro. Tienes personas que la conocieron y que son muy espirituales. Entonces, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, yo la capté de acuerdo con mi nivel de comprensión. Lo que sí creo que ya va resultando indudable es que no podemos explicar el movimiento del 68 si no aceptamos que hubo toda una corriente espiritual que fue dirigida por un personaje superior que logró este arquetipo que mencionas tú de lo que es lo sagrado femenino convertido en mujer. Es decir, que realmente ella fue la que le dio la dimensión espiritual al movimiento del 68, que lógicamente no fue ni para pedir que quitaran nada más al jefe de los granaderos, ni para que cambiaran los artículos de unas leyes que nadie conocía. Fue algo muchísimo más, y que además no fue nada más un movimiento en México, sino que fue un movimiento planetario. Además hubo una revolución del 68 invisible también. Todo el movimiento espiritual que hubo detrás de todos los que nos íbamos a las montañas, a vivir hasta en cuevas, así, a meditar, a tener experiencias con las plantas sagradas, que esas pues como que nos curaron, ¿no? Porque es medicina, nos curaron de estar enfermos, de metidos en el materialismo, ¿no? Y muchas cosas que se transformaron, ¿no? Antes, ponerse un pantalón de mezclilla te veían feo, ¿no? Había muchas pelo costumbres. largo. Pelo largo, uy, a mí me metían a la cárcel por traer el pelo largo. Estuve varias veces en la cárcel, nada más por tener el pelo largo. Sí. Ahora los chavos pueden andar con pelo largo cuando quieran. Lo que es más, al poco tiempo, en unos cuantos años, ya la gente estaba hablando con un lenguaje que nosotros hablábamos. Entonces, en eso no se fijan, todos creen que el 68 nada más fueron broncas y balazos y luego hasta los mismos muchachos universitarios dicen, quieren emular a los del 68 y cierran ellos las universidades, y era al revés, porque a nosotros nos la cerraban, nosotros íbamos, la abríamos y llegaba el ejército y los soldados nos la cerraban. Entonces no se dieron cuenta de estos que el Mosh y gente así que estaban eran haciendo los algo 68eros, que eran totalmente la otra cara, ¿no? Esto que dices es muy curioso, porque yo recuerdo ya en la universidad haber tenido algunos maestros en la Facultad de Arquitectura que eran verdaderas vacas sagradas de la profesión, y que los veía uno así, wow, el arquitecto tal y cual, ¿no? Y era sorprendente que llegabas, los saludabas o se paraba en el estrado a hablar y decía, mira maestro, agarra la onda. Y decías, ¿what? Increíble, ¿no? Sí, hubo muchas cosas. Mucha gente, se permeó en muchos niveles, ¿no? Muchos niveles. Sí, fue una transformación total del empezar a ver en los camiones y en los peceros a los papás cargando a sus bebés. Eso fue algo que nunca vimos en México hasta después del 68. Un papá haciendo sus funciones en público. No, los niños eran cosa de la mamá. Eso fue un gran cambio también, el asumir la paternidad de una manera más responsable. Yo lo empecé a ver después de 68. Antes era impensable que el papá fuera con la pañalera, o que el señor vaya a la tortillería a comprar las tortillas, ¿no? Yo sé de algunos que todavía no pueden asumir ese rol femenino, ¿no? De ir a las tortillas.
Sí. Bueno, y ahora Otra última cosa maravillosa, sí, creo yo, de Regina, es que no ha permitido que se le capture para convertirla en un ídolo de una secta fanática, sino que ha servido de fuente de inspiración para grandes movimientos artísticos, sociales, sí, de todo tipo, pero no ha propiciado un fanatismo, ¿me explico? Incluso sí, quizás está muy bien esta cosa de que muchos discuten sobre si existió o no existió, que la vean más bien como un arquetipo, como un modelo a seguir. Es sano, precisamente para no idolatrar una personalidad. Una personalidad. Sí. Yo creo eso que es muy nocivo. Lo ha promovido desde donde se encuentre, el ser una fuente de inspiración y no una fuente de fanatismo, ¿no? Y eso sí, yo creo que es de lo más difícil de lograr por los grandes maestros, que casi siempre son capturados por un pequeño grupo de sectarios que, dentro de su enorme veneración, los convierten en ídolos, ¿no? Entonces, no ha sido el caso, afortunadamente. Digo, lo mismo hay grupos que la han tomado como ejemplo en Japón, en Francia, en todas partes del mundo, y hacen su propio trabajo, pero no se ha creado una estructura institucional que los agrupe, que les dé pautas y que diga yo soy más importante que tú porque tengo más años y tengo un distintivo más grande que tú, sino es una fuente de grado más alto dentro de la estructura sociedad, no, pero sí en cambio ha inspirado a muchísima gente que están haciendo cosas maravillosas en gran parte del mundo, desde aldeas ecológicas hasta movimientos artísticos de todo tipo, ¿no? Sí, cosa que somos muy dados a hacer, ya lo vimos ahora con todas las distorsiones que hicieron del calendario maya. Terminó siendo una fuente de fanáticos. Sí, es terrible eso. Y ahora que llegó el 2012 y que todos creían que ya se iba a acabar o que de un momento, de un día a otro íbamos a pasar a otra dimensión. A iluminarnos todos. Sí, a iluminarnos todo, cosa que a los monjes les lleva vidas para llegar a para poder transmutar a otra realidad y lo íbamos a hacer de un día a otro. Con un cambio de una fecha ya todo iba, ¿no? Sí, no, y entonces hicieron demasiado simplista todo estos simbolismos que nos dejaron los mayas y que sí realmente son todo un sistema de evolución, ¿no? de espiritual. Del universo, el funcionamiento del todo. Sí, no, y tiene sus mantras, tiene sus mudras, tienen muchas cosas de las que ya hemos hablado también aquí en este programa. Y pues bueno, somos especialistas en crear fanáticos, entonces qué bueno que no se ha hecho eso con Regina. También vamos a un evento cuando Regina se juntó con una cita pues ya predestinada en Teotihuacán, ¿no? Una noche que llega y se va encontrando a los guardianes de las tradiciones. Eso es muy importante, porque mira, esa parte. No es ninguna casualidad esta proeza que ha realizado este país, viviendo junto a uno de los máximos poderes de la historia, de una capacidad aglutinaria y de volverlo todo a su imagen y semejanza como son los Estados Unidos, que se haya logrado preservar la identidad nacional. Y esto no es resultado de ninguna casualidad. A lo largo de los siglos han existido personajes a muy distintos niveles que han preservado todo lo que le va dando identidad a una nación. No estamos hablando de los grandes guardianes, sino simplemente, por ejemplo, en un pueblo, quizás una persona ha preservado un guiso especial del cual el pueblo es distintivo y orgulloso de tenerlo. Pues es una guardiana de tradición de comida. Seguramente también en esa misma población existe alguien que año con año es el que convoca a hacer una peregrinación, porque mantiene la tradición de cuál es la ruta sobre la cual se debe hacer esa peregrinación. Quizás otros han mantenido los trajes regionales propios de ahí, y desde luego por encima de ellos están los grandes guardianes de tradición, que son los que han mantenido desde luego, por ejemplo, las danzas sagradas, las grandes leyendas, la gran cosmovisión prehispánica de dar vida y personalidad, por ejemplo, a las montañas. Todo esto es lo que le ha hecho que México preserve su identidad, porque han existido guardianes de tradición a muy distintos niveles. Entonces, lógicamente, estos guardianes estaban perfectamente conscientes de cuándo se iba a llegar a México un personaje que iba a dar todo un impulso de renacimiento nacional, que iba a ser Regina, y la estaban aguardando en Teotihuacán. Aclaro, incluso ellos mismos estaban tan impregnados por el machismo predominante en esa época, que estaban seguros que el personaje que iba a llegar iba a ser un hombre, o sea, una especie
digamos, como la reencarnación de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, Y les va llegando una mujer. Entonces, en un primer momento se desconciertan, pero claro, dado el nivel espiritual que tenían, comprenden que tienen que ponerse bajo incondicionalmente a sus órdenes, y así lo hacen, y son los que van a iniciar realmente la creación de los grupos de mexicanidad que dieron el impulso espiritual al movimiento del 68, y que por lógica iban a ser los 4 grandes guardianes de tradición, como son la tradición olmeca, que es la que en este momento nos corresponde a todos los que no somos indígenas en México, que somos resultado de este mestizaje, de este sincretismo cultural, espiritual y racial, que conforman la mayor parte de los habitantes de México, y que han trabajado siempre a través del silencio, que es la primera acción que tiene que llevar un ser humano si quiere realmente evolucionar. Antes que nada tiene que callarse, entendido por callarse, callar el ego. Ese es nuestro principal enemigo, que siempre nos mantiene presos de estar obligando a autoalabarnos nosotros y a criticar a los demás. Desde luego estaba también el guardián de la tradición maya, que son los guardianes del saber, del conocimiento, del intento del ser humano por esclarecer todo a través de la razón y a través del conocimiento matemático y científico. Estaba desde luego el gran guardián de la tradición zapoteca, que son los guardianes del amor, del verdadero sentimiento del amor, que nos permite integrarnos a todo lo existente. Y el gran guardián de la tradición náhuatl, que es el de los Ar, donde quedan comprendidos desde los teotihuacanos, los toltecas, los aztecas. Muchas gente dicen, oye, es que en México hay otros tipos de culturas, de acuerdo, pero todas esas, si las analizamos, corresponden a alguna de estas 4 palabras claves. Es decir, no nada más los mayas son los guardianes del saber, hay otros pueblos, muchos de ellos de luego también de origen mayense, que han buscado lo mismo el amor o el osar, pero son las 4 palabras claves que nos explican lo que es la identidad de México a través del desarrollo cultural que han tenido ejercitando las palabras claves todas nuestras culturas prehispánicas, ¿no? Entonces estaban, por supuesto, ahí esperándola en Teotihuacán. Ella logra romper la cárcel de la luna, que es lo que va a dar origen a todo el movimiento planetario del 68. ¿Por qué simultáneamente en todas partes del mundo empezaron a protestar al mismo tiempo todos? Bueno, porque se rompió la cárcel de la luna. O sea, la cárcel de la luna es en la que estamos todos presos, la ilusión que nos impide comprendernos y conocernos a nosotros mismos. Es el ego, pues, es la ilusión de atribuirnos facultades y virtudes que no tenemos, es el estar siempre criticando a los demás. Si queremos ver los perfectos representantes de la cárcel de la luna, son siempre los políticos. Cuando oye uno hablar muchas veces en un informe presidencial, dice uno, bueno, señor presidente, ¿de qué país está hablando? Porque el país que yo conozco es totalmente diferente al que él está mencionando, ¿no? A lo mejor ellos se la creen, si realmente creen ellos en medio de su fantasía que están haciendo maravillas, y todos sabemos que no es así, pero en pequeña escala también nos pasa lo mismo a cada uno de nosotros, ¿no? Que queremos ser unos personajes ejemplares y virtuosos y no lo somos, ¿no? Entonces, cuando se rompe esa cárcel de la luna a nivel planetario, pues claro, toda la gente empieza a decir, oye, pues eso que me estás diciendo es pura mentira, eso es una injusticia, eso está mal, y viene todo ese movimiento del 68, que fue básicamente eso, un despertar de conciencia de la humanidad para señalar lo que estaba mal. Y en un libro anterior tú ya habías hablado algo de eso, de su relación con la mujer dormida, ¿no? Bueno, ese libro siempre me lo atribuyen a mí porque es dentro de la misma tendencia, pero eso fue de mi maestro, que es Ayo Cual. Es decir, que efectivamente este despertar de la conciencia de México se debía iniciar con el despertar de sus 2 personajes más representativos, que son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que son el arquetipo más físicamente evidente en México de lo que es lo masculino y lo femenino. Aquí yo quisiera que más bien nuestra distinguidísima astróloga nos hablara un poco sobre eso, ¿no? Sobre lo masculino y lo femenino, sobre los volcanes. Bueno, los volcanes y la época que estamos viviendo. Son un emblema maravilloso. Realmente creo que tener esta pareja de abuelos con toda la sensibilidad y con toda la fuerza y la presencia que tienen. Ahorita que desde hace algunos años el Popocatépetl, Don Goyo, respetuosamente, ha estado echando sus fumarolas y trepidando y haciendo fumando cosas. La pipa de la paz. Pues a veces... Sí, mira, aquí damos una acotación. ¿Sí? ¿Cómo la gente puede extrañarse que lleve años el Popocatépetl en actividad? Bueno, pues porque si el país está en guerra y él es el supremo comandante del país, es el guerrero máximo, francamente
merecería que lo jubilaran si no estuviera él combatiendo. Imagínense la energía que diariamente está despidiendo ese señor a través de sus modelos. Es una energía poderosísima que es la que le está haciendo a México sostener esta guerra en la que estamos inmersos todos. Es una guerra que es una guerra de conciencia, pero el principal consciente de esto es él. Sí, ¿no? Y la contraparte de doña Rosita, la Volcana, que siempre nos está recordando pues la parte suave, la parte amorosa. Realmente es fantástica esta fuerza y esta presencia que pues muchos seres son capaces de percibir desde la más tierna infancia, ¿no? Sabemos que están ahí. Inclusive el hecho de que ya desde la ciudad casi no se les puede ver, no ha hecho que lleguemos a olvidarles, porque siempre son una presencia imborrable en todo mexicano, nuestros volcanes, ¿no? Y los extranjeros que vienen y ven que los temblores y esto se sorprenden mucho. Y yo creo que también ahí es muy importante pues conocer algo que yo no conozco tan directamente, pero sí sabemos que están ahí siempre, esos guardianes de los volcanes, esas personas que cotidianamente dedican su vida a orar, a rezar con ellos, para que también sus manifestaciones no rebasen el límite del riesgo, ¿no? Hace poco entré en contacto con unos extranjeros que estaban en México y estaban muy asustados por la actividad del Popo. Decían, es que no sabemos si ir a México porque está el Popo y luego el volcán de Islandia que hace unos años estalló. Y bueno, pues es que aquí el Popo siempre está siendo acompañado por la presencia de los graniceros, de los chamanes, de la gente que está continuamente en oración. Actualmente la ciencia ya acepta que haya grupos de seres humanos cuya conciencia se enfoca en estos fenómenos de la naturaleza, los mitiga y nos protege de un daño más grande, porque el factor importante de los volcanes es que están haciendo un llamado a nuestra conciencia. Pero si no respondemos, entonces ese llamado se hace más intenso, con las consecuencias pues negativas para la propia conciencia humana. Y pues está demostrado en distintos lugares. Ahorita una serie de grupos, sobre todo en Estados Unidos, que tienen los recursos para tener equipo, pues han ido verificando a través de sensores de la actividad geomagnética terrestre que los cambios en la conciencia humana interactúan con los cambios en la Tierra, sean terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, y que el ser humano es también capaz de, si actúa en conciencia grupal, afectar estas cuestiones. Ya estamos cada vez más cerca de lograr esa comprensión de que somos realmente uno con el universo que nos rodea. Y en todo esto pues ha entrado este despertar de conciencia, esta actividad de los volcanes, esta noción de la dualidad que poco a poco vamos separando vamos entendiendo que no es una polarización y un conflicto entre lo masculino y lo femenino. El Popo y la Iztaccíhuatl son dos montañas que forman una imagen armoniosa cuando logramos verlos en el horizonte al amanecer, y esa misma armonía tiene que haber entre el hombre y la mujer, y entre la parte masculina y femenina interna de cada ser humano, para que tengamos ese equilibrio en el actuar y en el ser, que son las partes fundamentales, ¿no? Yo creo que ese es el gran despertar al que te refieres, Antonio. Y ahora que hablabas de los graniceros, es muy impactante cuando uno se da cuenta de que sí puede uno influir, de que sí está uno en contacto con las fuerzas del cielo. A mí me tocó en 1970 que estaba meditando en una cueva, y habían llegado a visitarme varios muchachos y no había llovido, estábamos esperando la época de lluvias, y les dije de repente, pues voy a hacer llover. Me puse a tocar, estaba azul el cielo. Empezó poco a poco así un viento así un poco sospechoso, y mero cuando terminó la última nota, así, una lluvia así. Chaparrón. Hasta me espanté yo, ¿verdad? Me empecé a espantar. Ya me ha pasado varias veces, ya lo he hecho varias veces. Es que sí, realmente hay un contacto cuando está uno en armonía con la naturaleza y tus intenciones son pues unidas. Tú sientes a la planta y sientes que ya está sediente a la planta y pides por que la necesite plantita, el agua, claro. Necesitamos el agüita, ¿no? Y se logra, pero sí es impactante para la misma
gente, ¿no? Y hay muchas gentes que ya están familiarizadas con todo esto, como son los guardianes del tipo de los 4 señores estos que llegaron. ¿Cuáles eran sus nombres? Era don Uriel de los Olmecas, don Gabriel de los mayas, don Rafael de los zapotecas y don Miguel de los náhuatl. ¿El maya cuál era? Don Gabriel. Don Gabriel. Sí. Ah, muy bien. Yo le había comentado a Sergio, no sé si me permitas esta breve retroalimentación sobre esto. Yo había estudiado astrología occidental antes de leer Regina, y cuando vi esos 4 nombres dije, mira, son los 4 arcángeles más importantes de la tradición cristiana y judeocristiana en general. Y sobre todo empecé a ver todas esas asociaciones de los 4 arcángeles con los 4 elementos, con los 4 rumbos, y con cosas que yo había visto en la astrología occidental, como que esta tradición de los 4 arcángeles viene en realidad pues de muy antes, de los asirios, de los caldeos, donde vemos en el templo de Usurbanipal esta figura con un rostro muy impresionante, pero tiene cuerpo de toro y león, alas y rostro humano, ¿no? Entonces, esa presencia que incluso aparece también en la Esfinge de Egipto, en las esfinges griegas, y que a lo largo de las eras humanas siempre se ha estado manifestando, esas 4 entidades que aparecen pues vamos a la iglesia de San Juan en Coyoacán, ahí están los 4 evangelistas, exactamente con los mismos 4 animales sagrados, y en una iglesia románica antigua en España, en el siglo X, XI, aparece la misma presencia, porque son esencias de los conocimientos de toda la humanidad que surgen a partir de la observación de la naturaleza, de los ciclos de las estaciones, de los 4 rumbos, de las 4 estaciones, y que se van permeando a veces en las etapas de prohibición, como en la Edad Media, pues ahí estaban escondiditos en la cúpula de las iglesias, ¿no? Los 4 evangelistas con sus animales arquetípicos nos están hablando de astrología, que la iglesia siempre ha tenido prohibida, y curiosamente en Anáhuac, en otra perspectiva, pues también tenemos las mismas 4 elementos, las mismas 4 fuerzas, ¿no? Son de estos conocimientos que nos permiten decir y afirmar sin lugar a dudas que hay conocimientos sagrados que son universales. En China existen los 4 elementos. Y claro, el centro, que también es importante. También muy evidente ahí el sincretismo entre nuestros pueblos originarios y pues la religión cristiana, ¿verdad? Cómo ellos adaptaron, por ejemplo, en lugar de llamarle Chac, ahora le llaman San Isidro, ¿no? Y entonces hacen un sincretismo. Bueno, ahora me gustaría tomar un poco sobre los lugares de poder, que vienen siendo las pirámides y no sé, muchos otros, no sé qué nos puedes decir al respecto. Partiendo de la base de que la Tierra es un ser vivo, es un organismo vivo, igual que en nuestro propio caso, pues tenemos algunas partes que son fundamentales, es decir, todo el mundo sabe que se le puede amputar a una persona una mano y sigue viviendo, pero no se le puede amputar el corazón porque se va a morir. Lo mismo pasa con la Tierra, ¿no? Es decir, hay partes que son particularmente importantes porque son vitales para su subsistencia, ¿no? Por ejemplo, sus narices, la forma de respirar a través de las altas montañas, pues es determinante para ella como lo es para nosotros, ¿no? Entonces las rutas sagradas pues son justamente los lugares de la Tierra por donde circula un cierto tipo de energía, como en nuestro caso pueden ser las venas o todo el sistema nervioso. Entonces las grandes peregrinaciones siempre han circulado por esas rutas porque los seres humanos siempre, consciente o inconscientemente, han sabido que si uno circula por esas rutas en un estado de conciencia especial, va uno a recibir una energía que lo va a elevar y que al mismo tiempo esa circulación va a permitir a esa ruta funcionar mejor, ¿no? Es decir, como que se va a destapar ese conducto de energía gracias a la circulación de seres humanos conscientes caminando por él. Este es el verdadero origen y la verdadera explicación de las peregrinaciones de todos los tiempos. Lo que pasa es que, claro, en determinadas épocas se degrada un poco esto y muchas veces la peregrinación se convierte en algo más bien de tipo social o que la gente puede
puede ir no orando, sino haciendo otras cosas. Pero el origen de todas las peregrinaciones es ese propósito de circular por rutas y que sabiendo que el transitar por ellas me beneficia a mí y beneficia a la ruta, ¿no? Sí. Quiero hacer esta aclaración. En esta guerra que está ahorita librando México, que es una guerra de elevar de conciencia, es maravilloso ver cómo se ha despertado este interés y esta tradición de circular por estas rutas conscientemente. En los lugares donde ha estado más terrible la guerra, como es por ejemplo en el caso de Ciudad Juárez, es donde están haciendo ahorita las mejores caminatas en rutas sagradas. Voy muy brevemente a contar una de las anécdotas que más me ha impactado, que es en Ciudad Juárez, donde no se hacían caminatas rituales, se empezaron a hacer. La última vez que estuve yo ahí en ella, me llevé esta impresión enorme. Fui a dar una plática, me invitan, me dicen, hombre, aquí cerca está una casa donde se reúnen las mujeres que les han matado a sus hijos. ¿Quieren que ustedes vayan a hablar? Le digo, bueno, ¿qué le puedo decir a una madre que le han matado a sus hijos? No hay palabras para eso. Pero en fin, voy. No sé qué tontería yo he podido decir, con lo que me dijo una mujer, me impresionó enormemente, que me dice, mire, gracias a que mataron a mi hija, ahora yo sé que la muerte no existe. Porque mi hija está ahorita más presente conmigo que cuando estaba físicamente en cuerpo. Mañana va a ser esta caminata ritual y muchas gentes han dicho, no vayas a ir y mucho menos vayas a llevar a tus hijos, porque para propiciar el terror los narcotraficantes se sueltan matando gente en cualquier parte. Y dicen, claro que vamos a ir, porque en primera ya no le tenemos miedo a la muerte, porque ya sabemos que no existe. Y en segunda, ya sabemos que las que vamos a ganar esta guerra en México somos nosotras las mujeres, porque estamos haciendo lo correcto, que es elevar la conciencia. Porque ustedes los hombres se están matando y con eso no se va a solucionar nada. Cada vez que llegue el ejército y hay más matazones, eso no va a resolver la guerra. La guerra se va a elevar elevando la conciencia y lo vamos a hacer nosotros las mujeres, porque ya le perdimos el miedo a la muerte y porque vamos a seguir haciendo caminatas rituales en todo el país, y lo están haciendo en muchas partes del país, y esto está cambiando la conciencia de la gente. Muy bien. ¿Y les ayudaste en algo en reconocer rutas? No, ya la ruta ya, por intuición. Los guardianes de tradición de ahí ya lo tenían perfectamente identificados, habían bajado los tarahumaras a hacer caminatas rituales, habían llevado a hacer rituales que nunca se habían hecho más que en las montañas, los bajaron a hacer, hicieron precisamente un baño de temazcal adornado con toda la historia de Regina, y ellos empezaron a entrenar a la gente en este tipo de caminatas. O sea, en todas partes hay guardianes, y aquí obviamente salieron a dar la cara, y en un lugar en donde, por ejemplo, la gente no sabe que todos esos asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez eran asesinatos de rituales satánicos para adquirir poder por parte de los narcotraficantes, ¿no? Es decir, hacían cosas horribles con las mujeres para despertar el terror máximo en ellas y entonces alimentarse de ese terror. Y todo eso se empezó a neutralizar gracias a las caminatas rituales que han estado haciendo en Ciudad Juárez. Esta es la verdadera guerra que está librando en México, que se está ganando, y que el gobierno no tiene ni la menor idea de esto, porque el gobierno está apoyando unos grupos en contra de otros, no está librando la verdadera guerra en contra de ellos. Y tan es así que cuando alguien elaboró, el mejor militar que tiene México, que es el general Ángeles de Aguajar, elaboró un plan estratégico para combatirlo, lo que hicieron fue meterlo a la cárcel. Se aterrorizaron a la hora que dijo, el ejército no debe llegar a matarse con la gente, debe llegar a apoyar a la gente, que ya lo empezaron a hacer allí ahorita en Michoacán, donde llegó el ejército y lo primero que hicieron fue repartir cajas de alimentos y empezar a prestar servicios médicos, tales, quitarles a los narcotraficantes el apoyo popular que tienen, gracias a que ellos han hecho clínicas, han hecho pozos para que los campesinos irriguen la tierra. Todo eso lo puede hacer el ejército, y así lo propuso el general Ángeles, y ya se está empezando apenas a hacer eso, ¿no? Pues muy bien, y fue muy polémico ese. Por supuesto. Esto, qué bueno que ya salió. Sí, ya por fin, sí. Una presión internacional de varias partes del mundo, que no hay cómo es posible que tengan preso al señor, y con esa acusación tan totalmente absurda y sin ninguna prueba. Estuvo algo casi un año, ¿verdad? Estuvo 11 meses y 11 días encerrado, y muchos de esos totalmente aislados, que no le permitían ver a nadie. Y luego ni siquiera le dicen, usted perdone, ¿verdad? Y su delito fue ese, presentar un plan de estrategia. Un plan realista. Un plan realista. Pues sí, esperemos que esta guerra la va a ganar México. México tiene... Con nuestra generala Regina. Sí. Tiene potencia para eso y más. Seguramente vamos a salir adelante. Y todos los días siguen surgiendo oportunidades de reunirse, de
trabajar en grupo, de ampliar conciencia, y la gente lo está buscando ¿Quieres continuamente. platicar lo que pasó este domingo en el Zócalo? Pues sí. fue realmente algo muy lindo. Hace un año, a invitación de un grupo de personas muy jóvenes, viendo cómo estaba la situación preelectoral, dijeron, por ejemplo, ¿por qué no hacemos una meditación en el Zócalo? Y ahí vamos. Me invitaron, porque supusieron que yo tenía un poco más de idea, pues no mucha, pero bueno, me pidieron ayuda y encantada fui. Y pues fue sorprendente porque hubo bastante gente. Y hace cosa de un mes o dos, hace un año, pues utilizamos las redes sociales, el Facebook, para difundir un poco esto. Pero hace unos meses una persona que recién me conoció ve una de estas fotos en mi página, le da un clic y la foto se vuelve a ir hasta arriba de las páginas de las personas que alguna vez la habían visto, y era la foto de invitación a la meditación en el Zócalo de hace un año, y empiezan a llegar preguntas y más preguntas de que si se iba a volver a hacer. Se vuelve a hacer, pero como ya había este antecedente, casi al momento de estarla tomando la decisión de que si lo hacíamos o no, con algunas de las organizadoras de hace un año, pues resulta que una de ellas está ahora en Sudamérica, en Perú, otra está en Canadá, otro amigo nuestro en Tailandia y otros en Francia. En cosa de minutos se había armado una meditación planetaria. Fueron 22 naciones las que participaron en esto, en muchas ciudades de esas. Pues no tengo exactamente la cifra porque pues finalmente esto corre por ríos subterráneos dentro del Facebook, y unas personas le avisan a otras. Algunas me dijeron, oye, pues yo estuve ayer, pues no sabía que en tu ciudad también. Hubo lugares que fueron 3 personas, otro que fue una sola, pero hubo lugares donde hubo 50, 100 personas, 20, 30, los franceses entusiasmadísimos, un grupo muy bonito, que pues hicieron un mandala precioso con la forma del calendario azteca. Digo, realmente estamos viendo cómo la cultura mexicana, este deseo de paz, de armonía, se extiende solo, porque realmente esta meditación, y claro, al día siguiente de esto, pues tenemos cientos de fotos de cientos de lugares, y estamos, o de decenas de lugares, no quiero tampoco exagerar en exceso, pero ya están pensando, bueno, vamos a organizarla el año próximo, y ahora sí, con toda la calma, vamos a tomar unos meses antes. Y pues fue una fecha especial porque después del solsticio de verano, un día antes del día de San Juan, que también es una fecha iniciática muy importante, y el día de la superluna llena. Entonces, pues confluyeron factores en el cielo con lo de la tierra, y ya nos quedó un minuto. Las campanas de la catedral, que fueron maravillosas. Sí. Bueno, pues ya como... Gracias, creo que me pasé un poco. Que se acaba el tiempo, solo me queda agradecer mucho que hayan venido. Ahora sí, yo creo que ha sido el mejor programa. Qué lindo. Digo, porque he invitado a mucha gente y no han tenido la voluntad de venir, y pues qué mejor calidad de los que vienen ahora, lindo, a ver si ya después algunos que no tienen, pues... bueno, todos somos iguales, pero ya sabemos que la calidad, lo conocido que es aquí el maestro, el amigo Antonio, y pues tú no serás muy conocida, pero también eres una persona con bastante calidad en todos aspectos, y les doy muchas gracias por haber estado aquí. Si quieren decir algo ya para concluir. Muchas gracias. Les recomiendo los libros de don Antonio, son maravillosos. Yo cuando empecé a leer, el primero que leí fue Regina. Me lo acabé en una noche, no dormí por acabármelo. Yo también. Así, es que lo agarra uno, escribe tan maravilloso que lo agarras y ya no lo dejas. ¿Sí? Prepárense para eso, si no lo han leído y lo van a leer, así es. Y pues muchas gracias a todos, y nos vemos la semana que viene en Conciencia Maya. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.